Eso hay que dividirlo, si no, no nos entenderíamos bien. Ujú. Para allá, las medidas urgentes que no se tomaron tienen que ver con no dejar que la gente sufra hambre, así de simple. Que la gente pudiera tener una vida digna en su casa, dada la cuarentena. Esa era la explicación, la gran tensión entre economía y virus. Muchos países, los más desarrollados del mundo, sobre todo anglosajones, Estados Unidos, Inglaterra, y muy similarmente la Unión Europea, los grandes centros del capital, llamémoslo así, decidieron por la economía antes que por el virus. Y llevaron a sus poblaciones a salir y Colombia imitó eso, bajo la tesis de la inmunidad del rebaño levantada en Inglaterra propiamente y seguida por Trump de manera muy decidida y tímidamente por la Unión Europea, bajo la idea que si la gente se contagiaba, muriesen los que pudiesen morir, iba a haber un momento en donde el virus dejaba de contagiar porque ya no penetraba en gente que se había contagiado. Esa es la inmunidad del rebaño. Eso parece que no es cierto en el caso del COVID-19 y por eso Inglaterra tuvo que deshacer su política. Pero dejó su influencia en Estados Unidos y en la Unión Europea con unos altísimos niveles de contagio y de muerte. Estados Unidos hoy es el que más. Es decir, decidieron actividad económica, fábricas, y la enfermedad se coló a través de las empresas. Es casi que hoy una enfermedad ocupacional y pues los niveles de muertos se dispararon. Y entonces han retrocedido, avanzan, hay una duda, el virus avanza, la muerte avanza y la economía no prospera. Esa es la situación en la que están ellos y en la que está hoy Colombia porque decidió imitar eso. No es lo mismo de lo que aconteció en China, en el sudeste asiático, en África, etcétera, en la mayor parte de América Latina, con algunas muy pocas excepciones, donde el virus no es tan contundente porque las medidas fueron más fuertes, así de simple. Bueno, dado las circunstancias, porque esto ya sucedió, ya es así, ya estamos en la segunda ola y puede venir una tercera ola en la Unión Europea y en Estados Unidos, y en el caso colombiano una cuarta, quinta, sexta, porque las olas de la epidemia, los tiempos de esas olas van compaginados ahora con los tiempos de la vacunación. Y en esto la Unión Europea y los Estados Unidos nos llevaron la ventaja, concentraron las vacunas. Es un problema de inmoralidad inmensa. Casi el 95% de las vacunas está concentrada en los países ricos y la mayor parte de la humanidad, el tercer mundo, quedó sin vacunas. Y entonces aquí en nuestros países tendremos tercera, cuarta, quinta y hasta sexta ola sin que exista, tal como están las reglas del juego hoy, una vacunación masiva, una inmunización de la población. Esto nos va a diferenciar de lo que sucede ya en Estados Unidos y en la Unión Europea, que sí lo van a lograr en este año. Bueno, entonces, ¿qué medidas económicas tomar? Para ya. Y yo no veo otras que las de la emisión de dinero y las de colocar esa emisión de dinero en la familia, en el hogar y en la pequeña y mediana empresa. Es lo contrario de lo que hizo el gobierno, de lo que hizo Estados Unidos y de lo que hizo la Unión Europea. Y me explico. ¿Cuál fue la política económica dominante en estos países durante el año que terminó? Emitir, Colombia no lo hizo, emitir billones de euros, billones de dólares, colocar esa emisión en la banca, fundamentalmente privada,
Y a partir de allí se irrigó la liquidez hacia los grandes compradores, los grandes capitales de acciones en las bolsas. Todas las bolsas del mundo están disparadas. El Bitcoin está disparado, el oro está disparado. La masa de liquidez se desplazó en una especie de especulación en las bolsas de valores con empresas que crecen en valor en dinero, pero que retroceden en utilidades porque no están vendiendo la producción. Vamos hacia una crisis que no sé si será en el 2021 o en el 2022, pero va a estallar como una burbuja. No es posible hacer crecer en dinero el valor de las grandes empresas de Estados Unidos, de la Unión Europea, y al mismo tiempo ver declinar sus ventas, su producción real. En Colombia sustituimos la emisión por el endeudamiento, que es peor, porque tenemos que pagar una tasa de interés porque afecta completamente las opciones financieras del Estado colombiano, que es el titular de la deuda. Nos endeudamos con tasa de interés, tanto deuda interna con la banca privada nacional, como deuda externa con bonos y otras formas de endeudamiento, con tenedores de bonos privados en general y probablemente con la banca multilateral a través del FMI. Ese endeudamiento, como sucedió también en el caso de la emisión en Estados Unidos y en Europa, fue a parar en primerísimo lugar en los bancos privados colombianos y de allí a sus clientes poderosos, grandes capitales, y una parte del flujo vía Estado también fue a parar a estas mismas grandes empresas. Las 1000 más grandes empresas de Colombia recibieron, por tanto, mucha liquidez, pero ahí no está el empleo. El empleo de Colombia está en la pequeña y mediana empresa. Y ese empleo se destruyó. La pequeña y mediana empresa se destruyó. No tuvo el apoyo del Estado. Por eso las cifras de la bolsa de valores son buenas, pero las cifras del empleo son malísimas. Las cifras de las utilidades bancarias son buenísimas, pero las cifras del empleo y de la pobreza en Colombia son malísimas. Y al lado, y esto no existe ya en la Unión Europea ni en Estados Unidos, tenemos la mitad de la población por fuera completamente del empleo, no por el COVID, sino desde siempre, lo que llaman subnormalidad, lo que llaman informalidad. Informalidad, lo que llamamos, digamos, una economía que no es propiamente una economía capitalista, digamos, con trabajo asalariado, etcétera, sino cuenta propia, el vendedor ambulante, el rebusque, las diferentes denominaciones que tiene, pero tiene la mitad de la población. Aquí no llegó nada que no fuese la limosna de Familias en Acción y otras formas similares. Y esto condujo al hambre y a la pobreza, a una mayor pobreza en la que ya estaban estas familias. Son las más desprotegidas. Es allí donde pegó el virus con mayor virulencia, tanto en contagio como en porcentaje de muertes. La gente que está muriendo mayoritariamente está en este tipo de economía que quedó paralizada al no tener gente en la calle. Es el mundo del trapo rojo, llamémoslo así, para ponerlo en términos coloquiales. Aquí no hubo nada. Y entonces este es el resultado que, digamos, durante todo el año hemos vivido un crecimiento del contagio de los mayores del mundo y un crecimiento de la muerte de los mayores del mundo, con un raquitismo económico, pero con altas utilidades bancarias y con las 1000 más grandes empresas de Colombia relativamente estables. El resto en la olla, literalmente. A diferencia, esta es, digamos, la realidad de hoy, ¿cierto? A diferencia de Estados Unidos y la Unión Europea, que lograrán inmunizar a su población en este año que viene, en el 2021, colombiano, porque no tenemos las vacunas. Y ya cualquier proyección nos saca de este año. La inmunización de la población colombiana
Si es de acuerdo a los cálculos del COVAX, será en el año finales 2022, 2023 e incluso llega hasta el 2024. El virus no va a desaparecer, las olas se van a mantener, a menos que pase algo biológico de endulzamiento, de dulcificación del virus que llaman los científicos. Bajo Sí. esas perspectivas, ¿qué hay que hacer? Colombia ya tiene que tener una política propia, ya no puede imitar los Estados Unidos y la Unión Europea, porque ellos ya van sobre otro camino. Quizás allá estalle la burbuja de las emisiones y la crisis termine golpeándolos, pero esto es, digamos, un cálculo que no podemos predecir cuál es su fecha exacta en que va a suceder. Colombia tiene que emitir, como hizo la Unión Europea y como hizo Estados Unidos. El director del Banco de la República nuevo no defiende esta idea. Yo creo que es una gran equivocación. Colombia tiene que emitir, es decir, crédito del Banco de la República al Estado colombiano, uno, y dos, esta emisión no puede ir a parar en primer lugar a la banca privada colombiana, sino que tiene que ir vía el Estado a el subsidio real de las familias, sobre todo de la economía informal, para poder sostener en los tiempos que se necesita, una vez estallen las oleadas del virus, cuarentenas. No puede haber cuarentenas sin esta ayuda social fuerte que hasta ahora no hemos tenido. A esto le han llamado la renta básica, Sí. pongámosle ese nombre, que no lo es, pero digamos, se trata de transferencias de un salario mínimo a cada familia durante el tiempo en que duran las oleadas para poderlas controlar. Familias de la economía informal. Aquí hay un grave problema, el Estado no sabe ni quiénes son ni dónde están, por eso le falló su propia política de familias en acción. Y tiene que haber, en el caso de la economía formal, digamos, un subsidio a la nómina 100% de la pequeña y mediana empresa, que Claro. tampoco lo hemos tenido. Estas dos palancas, estos dos pilares, son los que podrían sostenernos económicamente mientras controlamos el virus durante el año 2020.